Egipto, uno de los imperios más impresionantes que el mundo ha conocido. Creemos que conocemos Egipto. El terrible y despiadado poder de los faraones. Las tumbas de oro. Los increíbles logros de ingeniería que desafiaban los límites de la tecnología. La verdad es mucho más intrigante. El antiguo Egipto no fue solo un imperio, sino muchos, cada uno de ellos gobernado por faraones que se enfrentaban a retos diferentes y escribieron diferentes capítulos de la historia de la civilización humana. Esta es la historia de uno de los mayores innovadores de la historia. El maestro constructor de pirámides del Imperio Antiguo, Jufu. No es un cuento de hadas sobre crueldad tiránica e ingeniería milagrosa, sino la historia de un pueblo con una inquebrantable fe en un solo hombre. Es la historia épica de una nación que sacrificó a lo mejor de 2 generaciones y de cómo esas décadas de sangre y sudor crearon la primera época de un imperio mundial. Los faraones que construyeron Egipto. Durante casi 4000 años, la Gran Pirámide de Giza fue la estructura de fabricación humana más grande del planeta. Se construyó en el punto álgido de lo que hoy conocemos como el Imperio Antiguo. Fue una época anterior a la generalización de la escritura y los documentos sobre ella son muy pocos. Eran hombres principalmente analfabetos, con herramientas sencillas, y pudieron crear una de las maravillas del mundo. Las pirámides ocupan nuestra imaginación como algo misterioso e insondable. Para entender la Gran Pirámide, tenemos que entender a una sombría figura de la historia, un enigmático faraón llamado Jufu. ¿Cómo pudo su pueblo construir una estructura tan ambiciosa? ¿Cuál era su propósito? Por suerte, este monumento puede darnos algunas respuestas. Si se sabe cómo interpretarlas, están en las piedras, los pasadizos y las cámaras de este increíble edificio. Y en el cuidado y la precisión de los ingenieros que lo construyeron. A través de todo esto, podemos revivir esta antigua civilización. Sus preocupaciones, su sistema de creencias, pero por encima de todo, su dedicación a Jufu, el faraón que durante 20 años fue el ser humano más poderoso del mundo conocido. Para entender a los egipcios del Imperio Antiguo, hay que entender su religión y su complejo concepto del otro mundo. En 2500 años antes de Cristo, Sneferu, el primer faraón de la cuarta dinastía egipcia, moría. Y su hijo Jufu se preparaba para subir al trono. Su padre había sido un rey terriblemente popular, pero su pueblo no le lloraba. Creían que la vida seguía después de la muerte, y la muerte del padre de Jufu era especialmente significativa. Porque en el otro mundo, el espíritu del faraón muerto se uniría a los dioses. Desde la muerte, el espíritu del faraón podía influir en los dioses, animarles a cuidar a los vivos y cuando llegara el momento, guiar a sus espíritus hacia el otro mundo. Pero el lugar de su padre entre los dioses no estaba garantizado. Primero había que iniciar rituales precisos. Había que embalsamar el cuerpo del rey, que no debía ser tocado durante toda la eternidad. Estos 2 rituales eran tan importantes que incluso mientras se preparaba el cuerpo de Sneferu, hay pruebas que indican que Jufu estaba planificando su propia muerte. Su vida sería poco más que una preparación para el otro mundo, donde podía dar a su pueblo seguridad y riqueza durante toda la eternidad. Para nosotros es muy difícil de entender, pero los egipcios creían en ello inquebrantablemente, lo que proporcionaba mucha fuerza a Jufu. Jufu tiene más poder y más autoridad que cualquier otro gobernante de la historia egipcia. Puede que incluso de la historia mundial. Es un dios viviente con un poder absoluto sobre sus súbditos.
A través de la inmortalidad, la gloria de Jufu y la prosperidad de su pueblo estaban unidas. La clave estaría en la conservación de su cuerpo muerto. Y ningún faraón en la historia hizo más para asegurarse de que su momia estaría a salvo que el padre de Jufu, Sneferu. Para intentar entender cómo vivían los antiguos egipcios, tenemos que explorar las ciudades que construían para los muertos. Los monumentos funerarios son tan viejos como la humanidad, pero la pirámide era en ese momento una construcción muy reciente. Era el Rolls Royce de los monumentos funerarios. Los antepasados de las pirámides eran unas tumbas rectangulares llamadas mastabas, fabricadas con ladrillos de barro. Pero cuando Egipto se volvió más rico, las mastabas fueron creciendo y los faraones construyeron las tumbas más grandes. Colocando una mastaba encima de otra, crearon una tumba a la altura de los faraones. Había nacido la primera pirámide básica. Cuando el padre de Jufu llegó al trono, esas pirámides de escalones ya eran el símbolo definitivo de la buena posición social. Durante sus 50 años de reinado, Sneferu llevó el arte de la pirámide a nuevas cotas. Su primera pirámide tenía escalones. Y después intentó, sin éxito, construir una de paredes planas. Finalmente, Sneferu consiguió su objetivo, la primera auténtica pirámide. Sneferu mejoró mucho el arte de la construcción de pirámides, y muy dentro de este símbolo, este enorme corazón de piedra, Sneferu creía que su cuerpo estaría protegido en su viaje hacia la eternidad. Jufu miraba y pensaba que podía hacerlo mejor, que podía aprender de los errores de su padre, que podía construir algo más grande y majestuoso, algo que capturase realmente la atención de su pueblo y de cualquiera que visitase Egipto. Los hijos de los hombres poderosos a menudo quieren marcar su propio territorio, tener un impacto visual sobre el paisaje. El nuevo faraón Jufu escogió construir su pirámide al norte de la antigua capital egipcia, Memphis, sobre una meseta de Giza, donde nunca se había enterrado a un rey. Sería la mayor estructura de piedra que el mundo había visto. El padre de Jufu murió creyendo que había perfeccionado la pirámide. Pero Jufu quería llevar esa forma de arte a la última expresión y cimentar su propio lugar en la eternidad. Dedicaría todos los recursos de la nación a su mastodóntico proyecto. Este es un monumento que Jufu construía para decir: aquí estoy, miradme, soy el rey, tengo poder, tengo riqueza. Por otro lado, también era su tumba. Y Jufu pensaba que necesitaba un lugar en el que pudiera transformarse, desde el que pudiese elevarse hacia el otro mundo y unirse a los dioses. El proyecto costaría una fortuna, pero Jufu era increíblemente rico. La fuente de la prosperidad de Egipto era uno de los mayores ríos del mundo, el Nilo. El río estaba lleno de peces, percas y bagres. Era una ruta comercial clave. Y sus crecidas anuales daban a los granjeros egipcios un agua milagrosa y una tierra increíblemente fértil. Egipto es el regalo del Nilo. El resto de Egipto es un gran trozo de desierto. El Nilo es el torrente sanguíneo de Egipto, su autopista. El motivo por el que Egipto sobrevive en mitad del mayor desierto del mundo, el Sáhara. Pero a pesar de su riqueza, el éxito no estaba asegurado. Una pirámide tan grande llevaría décadas, y en el antiguo Egipto, incluso los faraones podían morir jóvenes. Si Jufu no vivía lo bastante para terminar su gran pirámide, sus sueños de inmortalidad se destruirían, y la seguridad de Egipto y las almas de los egipcios correrían peligro. Incluso siendo joven era muy importante que Jufu empezara a hacer su pirámide y la terminara durante su vida. No sabía cuánto tiempo gobernaría, podía morir en cualquier momento. Los egipcios creían que la relación privilegiada de su faraón con los dioses estaba íntimamente relacionada con la generosidad del Nilo. Que el Nilo creciera se debía en parte a que las cosas funcionaban bien en el mundo en un sentido cósmico. Los dioses estaban tranquilos, estaban contentos, las cosas se hacían bien. Pero si Jufu quería una pirámide que asombrara a los dioses, necesitaría gran cantidad de mano de obra. Unos 25.000 jóvenes sanos.
Sería la mayor movilización de gente de la que había sido testigo Egipto. ¿De dónde los sacaría? Jufu poseía miles de esclavos extranjeros de sus incursiones en Libia y Nubia. Y siempre se ha creído que esos prisioneros construyeron la Gran Pirámide. La historia encaja con nuestras fantasías en Technicolor sobre las maravillas egipcias construidas gracias a la sangre y el sudor de los esclavos, a sus vidas rotas. Pero no es cierto. Los actuales análisis del ADN tomado de los trabajadores demuestran que no eran extranjeros, sino egipcios. Gente libre. Y ahora creemos que había buenas razones para que Jufu no tuviera que obligarles a trabajar en su gran proyecto. Ser alguien que ayudaba a garantizar que el faraón llegase con éxito al otro mundo era una contribución importante para la sociedad. Formaba parte de una póliza de seguro cósmica. Si como egipcio querías asegurarte de que el rey estuviese bien enterrado, trabajar en su pirámide era de una gran importancia personal. Cada trabajador se involucraba emocionalmente en la realización del proyecto. La relación de Jufu con su pueblo era mucho menos tiránica y mucho más paternalista de lo que se creía. Pero durante mucho tiempo fue difícil entender por qué tantos granjeros egipcios podían dejar de producir comida sin mermar la economía egipcia. Actualmente, los egiptólogos creen que la respuesta está en el flujo y el reflujo estacional del río. Los egipcios organizaron la construcción en base a la estación de crecidas del río. Las crecidas hacían que los granjeros dejaran de trabajar hasta 4 meses al año. Si se organizaba el calendario con precisión, Jufu podía ofrecer una alternativa atractiva. Las crecidas anuales del Nilo eran muy importantes para la construcción de la pirámide, porque cuando el río se desbordaba, había 3 o 4 meses del año en los que los campesinos no podían trabajar la tierra. Así que el rey fue listo y lo organizó todo para que durante esos 4 meses en los que igualmente no tendrían trabajo, pudiesen sacar algún provecho. Organizar los periodos de más trabajo de construcción durante los periodos de crecida era una solución que hacía feliz a todo el mundo. El Nilo crecido era también el medio más eficaz para transportar hombres y materiales. Esta antigua vía fluvial, de más de 6.600 kilómetros de longitud, alimentaba el gran proyecto de Jufu. Como el lugar de construcción, en Giza, estaba a casi 8 kilómetros de sus orillas, los ingenieros prepararon un sistema de canales a través de los campos que los separaban. El edificio que iba a ir tomando forma era más que una tumba y una fortaleza. Su diseño estaba imbuido de un poderoso simbolismo religioso. Ahora se cree que quizá la clásica forma de pirámide simbolizaba la creación del mundo. La primera parte de la Tierra en elevarse por encima del agua fue una gran montaña. Los egipcios la llamaban Tag-Yenen y la convirtieron en uno de sus dioses. Como el jardín del Edén, ese lugar era armonioso y pacífico, un paraíso terrenal. Ese primigenio estado de perfección era conocido como Maat. La forma de la pirámide imita la tierra emergida y representa ese estado perfecto. Maat es básicamente verdad u orden, los buenos modos como lo opuesto al caos. Así que para los egipcios era el Maat, el orden, contra el caos. Y el mundo siempre era caótico y el rey tenía que mantener el equilibrio entre los dos. La pirámide de Jufu tenía que seguir estrictamente las reglas del Maat. Era la chispa mágica que transformaría un gran montón de piedras en una escalera hacia la otra vida. Su primera e importantísima acción fue alinear la pirámide con los cielos, el hogar de los dioses. El más importante de los dioses en ser honrado fue el dios del sol, Ra. Creían que Ra transportaba el sol por el cielo, del este al oeste. Cuando la pirámide se terminara, los muros del este y del oeste estarían orientados hacia el sol que salía y se ponía para honrar el viaje de Ra. Pero la alineación este-oeste no fue la más importante. Jufu y sus sacerdotes creían que aunque el estado perfecto del Maat no solía conseguirse en la tierra, podía encontrarse en el cielo nocturno.
junto a su estrella del norte, Tuban. Al diseñarla para que apuntase a la estrella del norte, conseguían una conexión más fuerte entre su propia conservación del orden y el orden en el cielo. Para llevar a cabo esta importantísima empresa, con un pie en la tierra y otro en el cielo, hombres de todos los rincones del imperio del Antiguo Egipto se reunieron en Giza. Esa reunión probablemente fuera la mayor concentración de mano de obra de la historia de la humanidad. El calor abrasador de la llanura de Giza sería el hogar de algunos de ellos durante décadas. Mientras sus ingenieros marcaban la planta más baja de la pirámide, los trabajadores veían por primera vez la magnitud de la tarea que les esperaba. Y no debía de ser una visión tranquilizadora. Lo que debían pensar el primer día que miraban la meseta de Giza debía ser: ¿cómo vamos a poder hacerlo? Es desalentador pensar, no hay nada aquí y dentro de 20 años habrá una montaña. Esos hombres no solo tenían que construir la pirámide antes de que muriera Jufu, sino que además tenían que construirla a la perfección. Era una estructura enorme, con muchas posibilidades de error, como había aprendido el padre de Jufu. Sneferu había conseguido la primera pirámide perfecta con la pirámide roja, pero por el camino cometió graves errores. Su primer intento de conseguir una auténtica pirámide acabó con un desastre. Situó la estructura en una zona de desierto cuyos cimientos no eran del todo estables. Al elevar los lados, los cimientos empezaron a resquebrajarse. En un desesperado intento por aliviar la carga, redujeron el ángulo de las pirámides a medio camino, creando la pirámide torcida. Pero eso tuvo un precio. La clara forma imperfecta de la pirámide rompía las reglas de Maat y la devaluaba como maquinaria de resurrección. Sneferu tuvo la suerte de reinar durante más de 50 años, tiempo suficiente para empezar otra y conseguir su objetivo. Pero Jufu no podía permitirse ese lujo. Quizás solo tuviera una oportunidad para conseguir su pirámide, y su prioridad era asegurarse de que la pirámide se construyera sobre unos cimientos firmes. Jufu no quería repetir los errores que había cometido su padre. Buscaba un sitio donde los cimientos de piedra caliza fueran un poco más fuertes, donde pudiera aprovecharlos para construir un monumento enorme. Por eso, en una tierra principalmente compuesta por barro y arena, los investigadores de Jufu descubrieron el lugar perfecto en la rocosa meseta de Giza. Los cimientos de Giza le prometían solidez a Jufu, pero también tenían otra ventaja: una inagotable cantidad de piedra caliza de primera calidad. Una cantera a las puertas de la pirámide ahorraría millones de horas de trabajo al proyecto de un plumazo. Jufu debió pensar que sus hijos también podrían construir allí, que podría iniciar una generación de tumbas en ese lugar, porque la meseta era enorme. Y podía colocar a sus trabajadores cerca. Podía alojarlos al borde de la meseta, cerca de la zona de cultivo. Un lugar como ese tenía un montón de cosas a su favor. La pirámide se tragaría casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza, con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos de los bloques de la base de la pirámide eran incluso más grandes, de hasta 15 toneladas.
Jufu y sus ingenieros habían empezado bien. Tenían unos cimientos sólidos y una gran cantidad de piedra. Pero todavía se enfrentaban a un problema. Tenían que asegurarse de que cada etapa se construyera al mismo nivel. Si se elevaba ligeramente en algún punto, sería imperfecta, inútil, un insulto a los dioses a los que pretendía encandilar. Los egiptólogos creen que los ingenieros utilizaban un sistema de nivelación básico pero eficaz. Se fijaban 2 trozos de madera de la misma longitud a un travesaño, creando un triángulo isósceles, y se hacía una marca en la mitad del travesaño. Una plomada colgada del vértice hacía intersección en el travesaño, en la marca, solo cuando se colocaba una superficie nivelada. El instrumento, llamado nivel de escuadra, permitía a los ingenieros comprobar que todas las piedras estaban perfectamente horizontales. El aparato era sencillo, pero increíblemente eficaz. Cuando el gran proyecto de Jufu empezó a tomar forma, cada lado de la base de la pirámide, más largo que 2 campos de fútbol, estaba casi perfectamente horizontal, desviándose de la perfección menos de 3 centímetros. En la cantera, los trabajadores se enfrentaban a un horario desalentador. En una semana de 10 días, solo tenían un día de descanso. Sabemos que los equipos de los hombres de las canteras cortaban y entregaban un bloque de piedra cada 3 minutos para la pirámide. Cada bloque de piedra caliza se arrancaba de las rocas y se cortaba a la medida necesaria. Tenían herramientas muy sencillas, mazas y cinceles primitivos fabricados en cobre, un material relativamente blando. Por suerte, la piedra caliza es más fácil de cortar que muchos otros tipos de piedra. Los antiguos egipcios usaron las mismas herramientas para cortar piedra durante siglos y pasarían otros 500 años antes de que empezaran a usar el bronce y crearan una nueva generación de herramientas mucho más duras. Como sus antepasados, los constructores de Jufu confiaban en su insistencia y en la cantidad de hombres que tenían para conseguirlo. Lo fundamental de la tecnología egipcia de la época era la tecnología práctica. No les interesaban las especulaciones. ¿Qué necesitamos para hacer el trabajo? Eso era todo lo que pensaban. Cuando las piedras estaban preparadas, los trabajadores de la cantera las llevaban hasta el lugar de la construcción. Aunque la cantera estaba cerca de la pirámide, era una tarea mastodóntica, ya que muchas de las piedras pesaban varias toneladas. ¿Cómo llevaron 6 millones de toneladas de piedra hasta las caras de la pirámide emergente? Nuevamente, parece que la solución fue sencilla y práctica. Sus vecinos, los sumerios, usaban carros con ruedas desde hacía más de 1000 años. Los ingenieros de Jufu debían conocer esa tecnología. Pero el peso de las piedras y la cantidad de arena habrían hecho imposible la circulación con carros. Los egipcios optaron por la solución más directa. Construyeron una enorme rampa y simplemente arrastraban los bloques sobre planchas de madera. La rampa estaba hecha de escombros y piedras de la cantera y tenía tiras de madera para ayudar a la plancha a moverse con más facilidad. El sistema de rampas y planchas existía desde hacía al menos un siglo y permitía que 20 hombres subieran bloques de piedra de 2 toneladas a las caras de la pirámide. En el pasado, la negativa de los egipcios a utilizar carros se ha visto como un ejemplo de su arraigado tradicionalismo. Pero no era así. Ellos únicamente hacían el trabajo sistemáticamente. Aunque evidentemente era una solución poco tecnológica, de mucha intensidad y brutalmente dura para los trabajadores. No importa cómo se haga, construir una pirámide es un trabajo titánico. Tenemos los huesos de algunos de los hombres que construyeron estas pirámides y todos muestran la presión de la construcción.
Los esqueletos de los trabajadores son un triste recordatorio de sus vidas. Los huesos rotos o deformes, miembros amputados, columnas deterioradas. Las pruebas sugieren que la esperanza de vida de los hombres era de solo 32 años, a diferencia de los 55 de los miembros de la nobleza. Piedra a piedra, la gran pirámide de Jufu iba creciendo. Los bloques llegaban a la pirámide sin estar completos. La parte de abajo y uno de los lados eran planos, y los mamposteros de la obra terminaban el resto de superficies, alisando los lados y la parte superior para crear superficies perfectamente niveladas. Pero la gran cantidad de mano de obra que tenía asociada presentaba su propio problema logístico. Siempre se ha creído que fueron unos 25.000 hombres los que participaron en este proyecto. 4.000 picando, transportando y terminando la piedra, y más de 20.000 en trabajos de apoyo. Durante un año, eso suponía que 1 de cada 30 hombres de la población de Egipto trabajaba en la pirámide. Uno de los descubrimientos más interesantes de años recientes, un lugar donde sentirse muy cerca de los trabajadores desaparecidos, es el pueblo de los trabajadores. Nuevamente parece que la solución de Jufu fue pragmática y decidida. Ordenó que se construyera un pueblo entero a 800 metros de la pirámide. Para algunos, como los mamposteros y otros maestros artesanos, fue su hogar durante más de 20 años. El alojamiento era sencillo, pero el pueblo tenía una infraestructura muy sofisticada, con panaderías, tiendas de arcilla y bares, e incluso maestros y médicos. Las escrituras de los egipcios más normales muestran que había un auténtico espíritu de comunidad y un animado ambiente callejero. Si ibas a la pirámide a trabajar durante 2, 3 o 10 años, tenías a toda tu familia allí. Tus hijos iban a la escuela. Tenías instalaciones médicas y había lugares para divertirse. Las mujeres tenían trabajo, así que era una ciudad grande y muy próspera. Cada trabajador tenía una ración diaria de 10 barras de pan por familia y otra muy generosa de cerveza. Para los campesinos era una vida increíble. Toda la gente que trabajaba para el rey estaba bien alimentada, mucho mejor que si se hubieran quedado en casa como campesinos, porque el rey les daba carne, pescado, pan y cerveza, y raciones extra que podían enviar a su familia más lejana. Así que realmente obtenían comida digna de un rey. Organizar a esos miles de hombres en una fuerza de trabajo coherente y eficaz era quizás el mayor reto. Los egipcios consiguieron un gran nivel de coordinación, eficacia y camaradería que aventajaría muchos proyectos modernos de construcción. Era su capacidad de organización, porque una muchedumbre no habría podido construir ninguna de las pirámides, aunque les hubieran dado un siglo de tiempo. Los capataces idearon una compleja cadena de mando que hacía que todo funcionara como un mecanismo de relojería. Dividieron la fuerza de trabajo principal, de 4.000 hombres, en 2 equipos. Esos equipos se dividían en 2 bandas, y así sucesivamente hasta llegar a unidades de 10 personas. El sistema se aseguraba de que cada hombre supiera cuáles eran sus objetivos diarios y ante quién tendría que responder. No era una coincidencia que esas unidades de 10 hombres fuesen la cantidad ideal de trabajadores para ocuparse de un solo bloque, consiguiendo así que cada unidad fuese la fuerza motriz de la construcción. Dividir a los trabajadores en esos pequeños grupos hizo que el trabajo fuese más fácil de controlar y tuvo un beneficio extra. Sus supervisores podían aumentar el ritmo de trabajo creando pequeñas competiciones. El primer equipo en llegar al objetivo del supervisor ganaría una ración extra de cerveza.
Se ideaban muchos trucos psicológicos para hacer que la gente trabajara más rápido, para que compitieran un poco para levantar la piedra un poco más alta, para poner una piedra más antes de que terminara el día. Debía parecer un proceso lento y penoso. Pero piedra a piedra, el proyecto de construcción más grande del mundo empezó a tomar forma. En el Imperio Antiguo, el faraón era una figura muy remota, un rey dios. Si visitaba el lugar, eso habría sido muy emocionante para los trabajadores que consiguieran verlo. El rey en persona tenía una especie de aura sobrenatural. Así que si trabajabas en la pirámide y él aparecía, eso sería algo para contarle a tus nietos. Cuando los cimientos estuvieron en su sitio, la pirámide llegó a un momento crítico. Utilizando pruebas más recientes, podemos extrapolar los resultados a ese periodo para valorar la tarea que les esperaba a los trabajadores. En lo que se convertiría en el corazón de la pirámide, los ingenieros construyeron la cámara funeraria de su faraón. Alojaría su cuerpo momificado y los valiosos objetos rituales que acelerarían su viaje al más allá. Cosas de oro, brillantes y exquisitas, que los saqueadores de tumbas, aventureros y arqueólogos han tenido tantas ganas de descubrir a lo largo de los siglos. Aunque Jufu esperaba unirse a los dioses a su muerte, era vital que su cuerpo permaneciera conservado e intacto. Si se movía o se dañaba, su alma eterna perecería, dejando a su pueblo desprotegido y su cuerpo descompuesto fuera del paraíso. Paradójicamente, la simple visión de la pirámide publicitaba a kilómetros de distancia su tumba llena de tesoros, convirtiéndola en un imán para los ladrones de tumbas. La primera pirámide de Egipto, la pirámide de escalones, fue creada por el faraón Djoser. Para proteger su momia, hizo que sus constructores excavasen 30 metros en los cimientos por debajo de la pirámide para crear una cámara funeraria secreta. Pero a principios del siglo XIX, cuando unos viajeros oportunistas llegaron a su interior, descubrieron que había sido saqueada por los ladrones. Cuando los arqueólogos pudieron al fin entrar en la cámara en los años 30, apenas encontraron unos tristes fragmentos de la momia del faraón. Jufu no quería correr el mismo destino. Así que los trabajadores de su cuarto interior se aseguraron de que los pasadizos principales se pudieran bloquear con rocas después del entierro. Para disuadir a los ladrones, sus ingenieros construyeron la cámara fúnebre con granito. La piedra se extrajo especialmente de una cantera a 930 kilómetros. Era más dura que el acero y prácticamente imposible de penetrar. Pero la cámara era solo el principio. Su jefe de ingenieros ideó más medidas de seguridad. Cuando el cuerpo del faraón se colocara en la cámara fúnebre, 3 placas de granito caerían cuidadosamente en su sitio, sellando dentro al faraón. Como tercera línea de defensa, se colocaría otra serie de bloques gigantes, evitando el paso por el pasillo ascendente que uniría la cámara con el pasadizo de entrada principal mediante un granito inexpugnable. Jufu creía que su pirámide sería una fortaleza. Pero cuando la pirámide empezó a crecer, los ingenieros descubrieron un error en sus cálculos. Esta cámara fúnebre fue la primera en ser construida con un techo plano de granito, y se preguntaban si sería lo bastante fuerte para soportar el peso de la pirámide. Con el espectro de la pirámide torcida de Sneferu planeando sobre ellos, decidieron asegurarse. Idearon una serie de cámaras para repartir el peso, 20 metros por encima de la cámara. En el techo se harían dinteles para no cargar todo el peso sobre la cámara. Actualmente sabemos que esas cámaras fueron totalmente inútiles, pero tranquilizaron mucho a los arquitectos de la época. Probablemente tardaron 2 décadas en terminar la pirámide.
Jufu había sobrevivido para ver su pirámide llegar a una altura impresionante. Pero el trabajo no había terminado. El revestimiento de piedra pulida transformaría la pirámide de un cuidado montón de piedras a un monumento impresionante, un punto de referencia, un triunfo tanto estético como arquitectónico. Los trabajadores seguían teniendo muchos meses de trabajo duro por delante. Los mejores mamposteros unían los bloques de roca extraídos y colocados en escalón con piedra caliza blanca de alta calidad. Tenían que asegurarse de que las piedras se encajaban unas con otras perfectamente, sin ningún hueco visible. Después tallaban y pulían la piedra caliza hasta conseguir un acabado perfectamente suave e iridiscente. Trabajaban con cinceles de 1 centímetro de ancho. Los afiladores de cinceles se agrupaban alrededor de los mamposteros para suministrarles hojas acabadas de preparar. Cuando se le añadía el recubrimiento a la pirámide, su aspecto cambiaba totalmente. En lugar de ser vasto, el recubrimiento estaba muy pulido, y si el sol brillaba en la dirección adecuada, casi parecía que la pirámide brillase, como hecha de plata pulida. Pero estos acabados eran más que simple belleza. Cualquiera que se acercase a la pirámide de Jufu después de que se hubiera sellado no habría tenido ni idea de cómo se podía haber colocado algo dentro o cómo se podía intentar entrar. Sería una enorme estructura piramidal lisa. Cuando se terminó el revestimiento, este ocultaba cualquier huella de la entrada a la cámara de Jufu. Su pirámide era un rompecabezas brillante, sublime e inescrutable. Un rompecabezas que Jufu y sus ingenieros creían que era imposible resolver. Veinte años después de empezar, el faraón Jufu había sobrevivido para ver su obra maestra terminada. Él y sus súbditos habían ganado la carrera contra la muerte y por el camino habían creado uno de los emblemas de la civilización humana. Al final, Jufu fue probablemente el más audaz de los faraones. Si quería tener una pirámide completa al morir, debía haber construido una más pequeña, pero construyó la mayor que se había hecho. No había ninguna garantía de que viviría lo suficiente para verla, aunque fuera a medias. Combinando tecnología sencilla con una determinación y una fuerza extraordinarias, su pueblo le proporcionó esa visión. Debió de ser un momento de orgullo e inspiración. El hecho de superar lo que hizo tu abuelo cuando trabajaba para Sneferu debía de ser muy satisfactorio, y también debía hacer sentir a la gente que probablemente nadie volvería a conseguir algo tan importante. Los egipcios se regocijaban. La pirámide estaba terminada. La vida eterna del rey estaba asegurada. Se uniría a los dioses. Mantendría el orden en el otro mundo. En ese momento, todo Egipto lo celebraba. Jufu construyó una pirámide en Giza que era la estructura más alta del mundo y lo continuó siendo durante 4000 años. Pero el faraón apenas tuvo tiempo de disfrutarla. Tras haber visto la pirámide terminada, contra todo pronóstico, Jufu murió. Para nosotros, todavía un hombre de mediana edad. Durante más de 2 décadas, un país entero había planificado y trabajado para un solo momento. Después pondrían a su faraón a descansar en su cámara de resurrección. Estaban seguros que desde la cámara su espíritu ascendería al cielo.
Mientras su cuerpo permaneciese seguro durante toda la eternidad, cuando llegara el momento, ayudaría a sus almas a recorrer el mismo camino. Los ingenieros habían creado 2 huecos de más de 60 metros de longitud a cada lado de la cámara. Eran los pasadizos secretos a través de los cuales el espíritu del faraón podía salir y volver a entrar en la pirámide. Su espíritu residiría entre las estrellas, en el cielo, el hogar de los dioses. Allí compensaría el gran sacrificio de su pueblo, cuidándoles durante toda la eternidad. Y para las generaciones de egipcios posteriores a Jufu, debió de parecer que la gran pirámide demostraba que había valido la pena, ya que ofrecía ricas recompensas. Egipto era próspero y pacífico. El hijo y el nieto de Jufu construyeron sus propias pirámides en la meseta de Giza. Pero ninguna superó el extraordinario momento de Jufu. Continuó siendo el pináculo de los constructores de pirámides del antiguo Egipto. El valor divino de Jufu estaba asegurado. Siglos después de su muerte, seguía siendo adorado como un poderoso dios. Y se ha sugerido que la esfinge, mundialmente famosa y todavía totalmente enigmática, pudo haberse tallado como homenaje al ahora legendario rey dios. Tras el reinado de Jufu, Egipto disfrutó de casi 400 años de paz y prosperidad sin pausa. El país era estable y el pueblo dormía tranquilo por la noche, con el estómago lleno. Pero pronto el hechizo tuvo que romperse. El río Nilo, el corazón de Egipto y la fuente de toda su riqueza, empezó a secarse. La prosperidad de Egipto se basa fundamentalmente en las crecidas del Nilo. Si el Nilo está demasiado alto o demasiado bajo, el resultado es el hambre. No habrá bastante agua para la cosecha o el agua se lo tragará todo. Actualmente se sabe con bastante seguridad que eso es lo que terminó con todo. Cuando el Nilo se redujo a un arroyo, no hubo cosecha y el hambre se extendió. Y si los faraones decían ser responsables de la benevolencia del río, también tenían que serlo cuando se secaba. La leyenda del todopoderoso rey Dios quedó destruida. Los reyes pierden el control. Ya no les ven como seres fuertes y poderosos, como lo fue Jufu en su época. No pueden controlar lo que ocurre. Al final, la estabilidad del imperio antiguo pasó a ser un caos, y los logros arquitectónicos de Jufu nunca pudieron igualarse. Ese visionario faraón iluminó el imperio antiguo durante las primeras etapas de un gran imperio. Jufu tuvo la suerte de vivir en una época de riqueza y abundancia relativamente libre de la amenaza de invasión. Sin la distracción de la guerra, el hambre o las epidemias, fue una época fuera de lo común, en la que toda una generación pudo dedicarse a un solo proyecto de importancia nacional. Pero el propósito fundamental de la pirámide era enviar a su faraón a la inmortalidad. Y para conservar el cuerpo del rey, construyeron la mayor fortaleza de la historia. Creían que su ingenioso sistema de seguridad formaría una barrera infranqueable para los ladrones de tumbas más decididos durante toda la eternidad. 820 después de Cristo. Mucho después de que el antiguo imperio egipcio hubiese caído, un califa árabe que buscaba tesoros intentó entrar en la Gran Pirámide. Al encontrarse con los primeros bloques de granito, sus hombres pasaron por encima y entraron por el techo del pasadizo. Al llegar a las rocas que impedían la entrada a la cámara fúnebre de Jufu, simplemente abrieron el marco de la puerta con un cincel, allá donde el granito era más fino. Pero dentro descubrieron que estaba vacía.
Alguien había llegado antes. La momia de Jufu, con todos los tesoros increíbles, había desaparecido. Al final, la misión de la vida de Jufu para proteger sus restos por toda la eternidad había fracasado. Jufu no está teniendo una buena vida en el más allá. Para él, lo único importante de construir la pirámide era llegar al otro mundo. Eso era muy importante. Y como los restos no han durado, su trabajo quedó totalmente incompleto. Al final, Jufu y su pueblo fueron traicionados por los descendientes de nuevas civilizaciones que ellos solo podían imaginar. Sus planes, cuidadosamente trazados para conservar el cuerpo del rey en una obra de arte y conseguir así su propia inmortalidad, fueron penosamente frustrados. Pero ha perdurado. En los términos de Jufu, su alma ha sufrido porque su cuerpo ha sido destruido y su tumba violada. Pero a otro nivel, el hecho de que sepamos su nombre y que su nombre se recordase a lo largo de toda la historia egipcia, ha hecho que su alma continúe viva. Así que Jufu ha triunfado sobre la muerte, iluminó el imperio antiguo y sigue inspirando respeto a hombres y mujeres más de 4000 años después de su muerte. Siempre será recordado como el faraón más visionario de Egipto. Sus logros, analizados forensemente, nos recuerdan que debemos pensar en el Egipto antiguo como un lugar real en una época real, no como una especie de mundo mágico. Y por eso mismo es mucho más fuerte.